pues empiezo a grabar, que ya toda esta primer parte introductoria se me olvidó grabar. Pero bueno, creo que ya estamos prácticamente todos. Si no, lo repito muy rápidamente, entonces voy a dejar el siguiente lunes tarea, aunque no tengamos clase, pero nada más para que la vayan a ir revisando, y va a ser lo correspondiente a lo que vimos hoy, lo que vemos esta semana, y lo que vemos la semana que entra, ¿no? Muy rápido, un problema prácticamente de cada tema para ir repasarlo y ya, ¿no? Pero bueno, ahorita verán que es sencillo. Bueno, ya estoy grabando, entonces ahora sí, comparto la pantalla, regresamos a la metodología que veníamos trabajando para que sea más fácil a ustedes seguir la clase, ¿no? No tengan que seguir como voy apuntando, ¿no? Bien, entonces, lo que recordamos ya de semestres pasados es el concepto de derivada de una función de valores reales. Vamos a tener que para funciones vectoriales tenemos una interpretación o una definición exactamente igual, ¿no? Entonces tenemos que la derivada, me lo empiezo a subrayar para ver en dónde vamos platicando, la derivada denotada como R', ya ven que es una notación muy compacta, muy simple, la derivada R' de una función vectorial R, vamos a estar derivando aquí los vectores de posición. Y va a tener la misma interpretación que una función de valores reales, como les comentaba, ¿no? Entonces tenemos que R', definida con la notación de Leibniz más explícita, a mí me gusta mucho más esta, pero esta es bastante compacta, bastante fácil de utilizar, se define como el límite de la función vectorial evaluada en t más h, o t más delta de t, menos la función vectorial evaluada en t entre h. O también la otra notación de que tenemos t más delta de t menos t, ¿no? O entre delta de t, ¿no? Entonces, si se fijan, es exactamente la misma definición que teníamos para funciones reales, nada más que ahora tenemos vectores aquí, ¿no? En realidad, si nos fijamos, son vectores que están definiendo la función. Y bien, entonces, bueno, como concepto, como definición, está bien, ¿no? Pero vamos a ver el significado geométrico para ver exactamente qué es lo que nos está dando, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos una curva C, una curva cualquiera, aquí la estamos viendo en R3 porque es lo que podemos dibujar, pero piensen que puede ser cualquier dimensión. Entonces, tenemos una curva C en R3 y definimos dos puntos, el punto P y el punto Q. El punto P lo definimos a través de este radio de posición R, y el punto Q lo definimos un tiempo después, ¿no? Lo que vamos a hacer es un T más un cierto valor H, entonces, tiempecito después, y si pensamos en una trayectoria donde se movió la partícula, ahí definimos el punto Q, que sería entonces el vector de posición R más H, ¿no? Ahora, si nosotros queremos definir el segmento PQ, es decir, el segmento que está uniendo estos puntos, nosotros lo podemos ver como una recta, ¿no? Ya recordarán que si tenemos esto definido como un vector y esto definido como otro vector, pues el punto que los une es la recta directamente, ¿no? De las propiedades que ya vimos de vectores. Entonces tenemos esta recta definida. Ahora, una cosa interesante aquí es que, por ejemplo, si nosotros consideramos un h mayor que 0, simplemente un h mayor que 0 para que no se nos invierta la posición o la dirección del vector. Entonces, este concepto que tenemos aquí, en realidad tiene la misma dirección que el vector de la resta, ¿no? Porque nada más esto es un escalar que no me cambia la dirección como lo habíamos visto, ¿no? Entonces, bueno, ahí nada más como ver que tiene la misma dirección que la resta. Ahora, aquí, sin embargo, nos interesa ver cómo se va cambiando esta dirección de este vector, diferencia, cuando vamos variando la posición de Q, ¿no? Aquí tenemos entonces una secante definida en la curva, ¿no? Pero ahora nos va a interesar definir otro punto, ¿no? Por ejemplo, vamos a definir un punto por aquí. Déjenme, le llamo PQR, le voy a llamar S, ¿no? Nada más para que no nos confundamos. El punto S. Y ahora voy a ver, igual, ¿no? Me interesaría a lo mejor ver el segmento que PS. Y vemos entonces que se forma un vector que es muy similar en pendiente a la tangente. Lo que vamos haciendo es exactamente el mismo concepto que hicimos en
dos dimensiones, nada más que ahora con vectores, ¿no? Vamos recorriendo el punto Q, que se vaya aproximando al punto P, y eso implica para mover el punto Q que vamos haciendo esta H de aquí más pequeñita, ¿no? Hacemos que la H se hace más chiquita y vamos generando una familia de secantes. Y esa familia de secantes, cuando llegamos al límite, se aproxima a la tangente, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, como les decía, es que esta delta de T, que sería el T1 menos T2, o, bueno, T2 menos T1, o el punto T más H menos T, cuando H tiende a 0, entonces que se aproxime a ese vector tangente, ¿no? Entonces, este concepto es lo que vamos a llamar R' o la derivada, ¿no? Nos va a definir entonces este vector tangente, que va a ser vector tangente a, bueno, en el punto P, que está sobre la curva, ¿no? Que está definido por el vector posición R de T. Entonces, si se fijan, es exactamente el mismo concepto que teníamos en 2 dimensiones, nada más que ahora, como estamos trabajando en 3 dimensiones o un mayor número de dimensiones, pues tenemos que referenciarlo con los vectores, ¿no? Pues es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces ya tenemos la definición de la tangente a la curva C en el punto P. Y ahora, lo que tenemos es esto que teníamos, ¿no? Yo tengo la derivada denotada así, o denotada así, como esta definición, ¿no? Pero si nosotros recordamos también cómo trabajamos con los vectores, entonces aquí estamos realizando una resta de vectores, ¿no? Y nosotros también sabíamos que cuando restamos vectores, lo que hacemos es restar componente a componente, ¿no? Entonces, si queremos hacer esta resta y luego dividir entre un vector h o multiplicar por, digo, entre una constante h o multiplicar por ese constante, entonces tenemos que hacerlo componente a componente, ¿no? Y si luego también queremos sacar el límite, pues igual, ¿no? Ya también, más o menos por concepto de límite, vemos que se puede abrir, ¿no? Son funciones lineales. Y entonces, cuando quieres sacar el límite de r de t más h menos r de t entre h, es lo mismo que escribir el límite de la función coordenada f de t más h. Aquí ya estamos trabajando con funciones de valores reales, f de t más h menos f de t entre h cuando h tiende a 0. Esto está en la posición i. Luego lo hacemos en la dirección de j, que sería igual, ¿no? Aquí definí estas componentes en las funciones coordenadas. Y aquí nada más puse una h mayúscula para que no nos confundamos con el incremento como lo estoy denotando, ¿no? Entonces, lo hago para cada componente. Entonces, el límite cuando h tiende a 0 de g de t más h menos g de t entre h, la dirección j, y lo mismo en la dirección k, ¿no? Entonces, ya estoy trabajando, como les decía, con funciones, valores reales. Entonces, esto de aquí ya lo puedo ver como la derivada Profesor, de ahí f. tengo una duda. Entonces, usted ahí resolvió por definición, ¿no? De derivada. Sí, exactamente, como por definición de derivada, aquí tengo la definición de derivada, y luego utilizando las propiedades de los vectores, entonces que lo abro, ¿no? Porque decimos, bueno, si estoy sacando una resta de vectores, tengo que hacer la resta componente a componente. Y si estoy dividiendo el vector entre una constante o entre un escalar, entonces igual, ¿no? Lo hacíamos componente a componente. Entonces, por eso lo metimos aquí y ya nos utilizo esta notación para que sea más simple, ¿no? Se me hace más fácil escribir así y con las comitas, ¿no? Luego con las comas es un poco más complicado. Bueno, yo siento que es un poco más complicado, es más fácil, siento, que con esta notación que de los vectores dirección y j y k, ¿no? Pero Ok. sí, exactamente Gracias. es así, sí, de nada. Aquí ocupamos la definición de derivada y aquí ya empezamos a ocupar las propiedades de los vectores, ¿no? Y entonces ya podemos decir que la derivada del vector de r es la derivada de la componente f más la derivada de la derivada de la componente g y la derivada de la componente en z, ¿no? Y bien, entonces aquí ya nada se los pongo como de todo lo que estuvimos platicando ahorita, se los pongo como un teorema que resuma todo lo que estuvimos platicando, ¿no? Entonces, si tenemos el vector de posición r de t definido por las componentes, por las funciones coordenadas f de x, f de t, g de t y h de t, entonces, que se puede escribir de esta forma. Entonces, claro, aquí hay que poner esto explícito, ¿no? Digo, para tener
la definición formal y exacta, tenemos que asegurar que las funciones sean derivables, ¿no? O sea, tenemos que asegurar que la derivada del vector existe. Entonces, si ya cumple esa condición que las funciones sean derivables, entonces ahora sí, la derivada del vector de posición la puedo definir como la derivada de cada una de sus coordenadas, de funciones coordenadas, ¿no? Profesor, ¿y qué pasa si solamente una componente no es derivable o dos componentes? No existe la derivada. Es igual Ok. que, por ejemplo, si tuviéramos no vimos un ejemplo, pero imagínenselo, si tuviéramos una función en donde el dominio de una componente es completamente distinto al dominio de otra componente. Entonces, como necesitamos hacer la intersección de las dos dominios, y si esa intersección es vacía, entonces la curva no existe. Aquí Ok, va a ser sí, lo sí, mismo, sí. ¿no? Si tenemos dos funciones derivables, pero la última función no es derivable en un punto, también, obviamente aquí estamos pensando en un punto, entonces no existe la derivada en ese punto, ¿no? Eso va a ser importante. La siguiente, bueno, ya lo vimos un poquito cuando vimos continuidad, ya estuvimos sacando límites, pero es bien exactamente lo mismo, ¿no? O sea, necesitamos que las funciones sean derivadas, es decir, que tengan límite y sean continuas, ¿no? En las tres componentes. Entonces, eso abarcaría tomando un vector en cualquier dimensión, si lo tomas de 5 para que exista la curva, debe de tener en ese punto, bueno, debe de existir en todas las dimensiones, o en todas sus Exactamente, componentes. ¿no? Tiene que tener ahí Ok. una función que sea derivada en todos, ¿no? Y eso es algo importante que mencionas, ¿no? Si te fijas aquí, yo lo hice para tres dimensiones porque es con lo que estamos trabajando, I, J y K. Pero aquí con esta definición no me impide tener un vector de posición que esté en R5 y que yo saque la derivada de ese vector de posición en R5, ¿no? Y ya me va a tener un concepto. Todavía no vemos la interpretación de derivada de un vector, pero se ve que se puede hacer. Al menos matemáticamente no hay nada que me impida sacar vectores de posición en cualquier dimensión y sacar su correspondiente derivada, ¿no? Ok, gracias. Sí, de nada. Entonces, bueno, aquí entonces ya tenemos la derivada de este vector, ¿no? Definida de esta forma. Y aquí nada más les pongo como una nota. Es útil, aquí me faltó poner que este también es un vector. Es útil en algunas ocasiones tomar el vector tangente unitario. Que si se fijan, bueno, ya teníamos que esto, de la discusión que tuvimos, esto me está marcando la dirección de un vector tangente, ¿no? Y en algunas ocasiones podemos hacerlo unitario, es decir, dividirlo entre su norma. Ahorita todavía no vamos a trabajar con mucho lo vamos a utilizar más adelante, pero bueno, ya que tenemos definida la derivada, de una vez podemos hablar sobre el tangente unitario, ¿no? Después ya lo retomaremos para ver en qué ocasiones nos conviene utilizarlo. Ahorita sigamos, por lo menos, trabajando con las derivadas nada más. Y ya, fíjense, ya tenemos todo definido de la derivada, y entonces, ahora sí sería el tipo de problemas que podríamos resolver, ¿no? Por ejemplo, yo les podría decir, tengo una curva definida de esta forma, ¿no? Es decir, que la componente I sea 1 más t cúbica, la componente jt por e a la menos t, y la componente en z, seno de 2t, ¿no? Y les pido calcular el vector unitario en t igual a 0, por ejemplo. Aquí grafiqué un pedacito de la curva, nada más para que no sea muy grande. Si no mal recuerdo, lo hice de 0 a 1, nada más para que se vea más o menos cómo va comportándose, ¿no? Se ve que parte del punto 1, 0, 0, y luego va creciendo, ¿no? Crece muy rápidamente en J, obviamente por la exponencial, o bueno, bien decrece muy rápidamente en J por la exponencial, y bueno, y ya el seno nos lo va a ir alternando, ¿no? Pero bueno, supongamos que tenemos alguna partícula extraña que se mueve en esa dirección y nosotros queremos calcular su derivada para posteriores análisis, ¿no? Y si fijan, pues es muy sencillo, ¿no? Yo tengo la derivada, en este caso, pues simplemente derivamos cada componente, ¿no? Aquí tengo esta función para I, entonces saco la derivada y me queda 3t cuadrado en la dirección de I, ¿no? Luego aquí saco esta derivada, pues es un producto, entonces me queda el primero por la derivada del segundo, déjenme lo pongo nada más porque aquí ya lo puse factorizado, pero para que se vea, ¿no? Entonces el primero que sería t por la derivada del segundo, ¿qué no me queda la derivada del segundo? ¿O cómo saco la derivada de
segundo, segunda Es función, 2 ¿no? coseno del 2 por No, de el J ángulo. todavía estamos en J. Estoy haciendo, Ah, ya. básicamente lo que les estoy preguntando, cómo aplicaría la regla del producto, ¿no? Nada más como para ir recordando. Porque aquí ya lo tengo escrito factorizado, pero nada más como para recordar cómo derivamos, ¿no? Porque llevamos mucho tiempo haciendo álgebra lineal, entonces nada más para recordar esta parte de la derivada, ¿no? Entonces, el primero, por la derivada del exponencial, pero la derivada del exponencial, ¿cuánto es? De este exponencial. La exponencial. Pero como tengo el signo menos aquí, me va a quedar menos, ¿no? Menos e a la menos t. ¿Sí, sí se ve de dónde sale? Que la derivada, aquí lo voy a poner en chiquito, con respecto de t, de e a la menos t, es igual a menos e a la menos t, ¿no? Ahí. Y eso viene de la regla de la cadena, ¿no? O sea, derivamos la función externa, que es la exponencial misma, con la función por la función interna. La función interna está con un signo menos, entonces me queda este signo menos de aquí, ¿no? Digo, nada más para que nos recordamos. Entonces, el primero por la derivada del segundo me va a quedar menos e a la menos t, ¿no? Acuérdense que este signo menos viene de la segunda, ¿no? Primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Por la derivada del primero es 1, ¿no? Entonces sería más e a la menos t. Entonces ahora sí, tengo aquí un exponencial, tengo aquí otra exponencial, la factorizo y entonces ya me va a quedar 1 menos t, todo eso multiplicando por e a la menos t, ¿no? Entonces, ya ahí viene este componente en j. Y bien, como decía Daniel, si de la componente en z, entonces ahora sí, la derivada del seno es el coseno por la derivada de la función interna, ¿no? Igual estamos aplicando regla de la cadena, entonces este 2t, su derivada sería 2, ¿no? Entonces por eso me sale este 2 de aquí. Y entonces ya tenemos la derivada de r de t, este componente en i, la componente en j y la derivada en k. Y ya, básicamente con eso terminamos de derivar, ¿no? Bastante sencillo en este aspecto, ¿no? Pero bueno, lo vemos ya ahorita sencillo porque ya tenemos todos los conocimientos que vienen de Mate 1, porque ya estuvimos revisando de vectores en la parte pasada y ahorita ya simplemente lo aplicamos, ¿no? Está sin problema, ¿no? Entonces, pedimos aquí encontrar el vector unitario en t igual a 0. Entonces, aquí nada más como para analizar del todo, completo. Por ejemplo, en t igual a 0, les doy el vector de posición en st, ¿no? Entonces, si sustituimos aquí, entonces aquí me va a quedar 1 más 0, me queda el 1, o sea, y aquí por este t que tengo aquí me va a quedar todo el componente en j es igual a 0, y seno de 0 es 0, ¿no? Entonces me queda el vector de posición en t igual a 0, nada más i. Y luego lo hacemos ahora para r', ¿no? ¿Cuánto vale r' en t igual a 0? Hacemos exactamente lo mismo, ¿no? En i me queda 0. Aquí, por cómo lo tengo definido, me va a quedar componente en j. Y coseno de 0 es 1. Entonces nada más me queda 2k, ¿no? Entonces este va a ser mi r' o la dirección del vector tangente en la dirección de t igual a 0, ¿no? Que es el punto 1,0,0, ¿no? Entonces, ya tengo r en el punto, r' en el punto, y tendría que sacar la norma, ¿no? Para sacar el vector tangente unitario, ¿no? Y como les decía hace rato, me faltó aquí poner, obviamente este es un vector, le ponemos su rayita, y entonces esta es tal cual la definición, ¿no? R' de 0 entre la norma, entonces me queda J más 2K, que es lo que ya habíamos encontrado, entre la componente, bueno, entre las componentes al cuadrado, ¿no? Aquí la componente I es 0, la componente J es 1 y la componente 2, 4, ¿no? Y entonces me queda este vector tangente unitario, ¿no? Que ya sabemos que tiene la dirección del tangente, nada más que tiene una norma igual a 1, ¿no? Entonces, bueno, aquí nada, se los pongo así, un ejercicio. Luego les digo, vamos a seguir trabajando con el vector tangente, pero aquí nada más era para que bueno, lo conocían, digámoslo así, ¿no? Pero ya tenemos este vector tangente. Y entonces aquí viene una pregunta para ustedes, ¿no? Ahorita lo vamos a hacer un poquito más adelante, pero bueno, para que lo vayan intentando, se los dejo como tarea en verde. Entonces, si ya tenemos la dirección del vector tangente, ya sea definida por este o ya sea definida por este de acá, entonces les pregunto encontrar la ecuación de la recta tangente
en este punto, ¿no? Es decir, que pase por el punto 1,0,0 y que tenga dirección. Por ejemplo, si nos quedamos trabajando con el vector tangente unitario, tiene esta dirección, ¿no? Entonces nada más sería encontrar la ecuación de la recta tangente. Obviamente saben que si queremos una recta tangente, o que una recta en general en R3, pues tenemos que poner ecuaciones paramétricas, ¿no? Entonces ya, es en realidad sencillo, vayan pensándole cómo hacemos, y si no, ahorita de todos modos más adelante hago un ejercicio con una función un poquito más sencilla, ¿no? Porque bueno, si se fijan, está un poquito compleja, ¿no? Bueno, más compleja de la que veremos más adelante, ¿no? Pero bueno, eso se los dejo como tarea, a que lo hagan, igual tarea moral, y y ya, ¿no? Bien, entonces, ahora sí, vamos a ver otros ejemplos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, para R3 luego es un poco complicado visualizar las cosas. Visualizar más que nada por cómo estoy dibujando las gráficas, ¿no? A lo mejor sería más sencillo en un programa esto de graficación, que yo puedo mover la curva y revisar exactamente cómo se comporta desde diferentes proyecciones, pero bueno, aquí para que sea más sencillo para mí dibujar y explicar, y que ustedes también lo puedan visualizar, vamos a regresarnos a R2 para ver, ¿no? Pero si se fijan, pues nada de lo que estoy haciendo significa que tenga que estar en R2, ¿no? Simplemente es más fácil de visualizar, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí, por ejemplo, pensemos ahora en una curva que tiene estos vectores. Está definida de esta manera, sus vectores de posición son así, nada más está definida en I y en J, ¿no? Creo que de hecho ya habíamos trabajado con esta función, si no mal recuerdo, pero bueno. De todos modos, es una curva nada más definida en 2 dimensiones y queremos determinar el vector tangente, y lo que queremos es graficarlo junto con su vector de posición, ¿no? Queremos graficar el vector de posición en t igual a 1 y el vector tangente en t igual a 1 también, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del vector de posición, evaluado en 1, pues directamente lo sustituimos. Aquí tengo para t igual a 1, voy a tener nada más i, y aquí me va a quedar j, ¿no? Está definido de esta manera. Entonces, básicamente es el punto 1,1, ¿no? Es este que pongo aquí dibujado, ¿no? No lo dejo de ese color. El punto 1,1, ¿no? Ahora, por otro lado, podemos nosotros sacar las derivadas de cada una de las funciones para ver cómo es R', ¿no? En este caso, por ejemplo, la derivada de la raíz de t es igual a 1 entre 2 raíz de t, ¿no? La dirección de i. Y derivando la componente j, nada más me va a quedar menos 1, ¿no? Entonces me queda menos j. Si yo este vector prima, lo evalúo en t igual a 1, entonces ya directamente me queda este vector, ¿no? Si yo directamente este vector R' de 1 lo grafico aquí en esta gráfica que tengo aquí dibujada, y se fijan, pues sería un medio en la componente X, que sería un medio, hasta 0.5, y menos 1 en J, ¿no? Entonces, más o menos aquí lo intenté poner, que va hasta acá. Digo, ahí más o menos me fui contando cuadritos. Queda por acá, ¿no? Y luego lo que hice, ya sabemos que un vector ante las traslaciones es invariante. Entonces nada más lo moví al punto que me interesa, ¿no? Yo estaba calculando en este punto, pues lo muevo nada más para poder comparar, ¿no? Y no sé, ¿no? Aquí parecería a lo mejor que forman un ángulo recto, ¿no? Que son perpendiculares, todavía no lo sabemos, pero esa sería la idea, ¿no? Tengo el vector R de t, de hecho más bien R1, que lo pongo bien, R1, y ese sería R' de 1, ¿no? Luego analizaremos un poquito más, pero esa es la idea, ¿no? Que vamos a ir, siempre podemos ir barriendo la curva con respecto al vector de posición, y siempre va a tener asociada una tangente, ¿no? O no sabemos si es exactamente 90 grados, o que son perpendiculares, pero bueno, como sea la podemos ir graficando, ¿no? Y podemos hacer lo mismo para curvas más complejas, ¿no? Aquí a lo mejor podríamos ir dibujando los vectores de posición, nada más que, bueno, es un poco más complejo aquí visualizarlo. Por ejemplo, para este punto, yo podría tener un vector de posición que está en R3, ¿no? Y tendría cosa de dibujar su vector tangente aquí, ¿no? Pero bueno, espero que más o menos se pueda visualizar, aunque no lo pueda yo dibujar tan claramente, pero sería exactamente el mismo concepto, ¿no? Y eso nos va a ir ayudando a ir viendo la curva, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros
Si nada más argumentamos, pues podemos ir definiendo la curva, ¿no? Bueno, aquí se ve que crece, podemos decir desde qué punto parte, a qué punto parte, a qué punto llega. Se ve como que primero crece y luego como que curvea un poquito aquí más, aquí en la parte de arriba del cubito como que hace una curva más intensa, pero seguimos nada más hablando, ¿no? Queremos hacer esto más objetivo. Y, por ejemplo, ya tenemos ahorita una herramienta que nos permita hacer eso con la tangente, ¿no? Podemos ir viendo el vector tangente, cómo se va moviendo, ¿no? Bueno, ahorita platicamos un poquito más con una curva que tengo más acá, que ya tenemos más estudiada, ¿no? Pero bueno, aquí nada más como para complementar esta curva que tenía dibujada aquí, pues esto lo podemos dibujar o graficar de la forma común, ¿no? Por ejemplo, tenemos la definición de X como raíz de T, la podemos sustituir en la definición de Y. Ya sabemos que en este caso T es igual a X cuadrada, y entonces tenemos esta ecuación para esta curva que tenemos aquí, ¿no? Esto básicamente es una parábola que abre hacia abajo y que está desplazada 2 unidades en el eje vertical, ¿no? Empieza en 2 y luego va abriendo, ¿no? Y si se fijan, pues sí, ¿no? Si sacamos la derivada aquí directamente con respecto de Y, me queda un valor negativo, ¿no? De hecho, aquí me quedaría una pendiente de menos 2x, ¿no? Entonces siempre es negativa, como la habíamos obtenido aquí, ¿no? Aquí también me quedó que la pendiente es negativa y va de bajada, ¿no? Que bueno, eso ya lo habíamos analizado un poquito cuando veíamos la derivada de Y con respecto de X de ecuaciones paramétricas, pero vemos que, bueno, tiene sentido también pensarla nada más aquí con la derivada con respecto de R', ¿no? En ese punto. Bueno, eso les digo nada más es como para visualizarlo un poquito mejor. Vamos a funciones un poquito más complejas, regresando a R3, ¿no? Pero una función que ya habíamos estudiado, por ejemplo, la hélice, ¿no? Que les había dicho que vamos a trabajar mucho con ella porque es una función muy sencilla, se puede visualizar bastante bien, y bueno, vamos a poder calcularle varias cosas, ¿no? Entonces tenemos ahora una hélice definida de diferente manera. Tenemos, por ejemplo, que en el eje de las X es un poquito más grande que en el eje de las Y, y igual Z la estamos subiendo nada más con el parámetro T directamente, ¿no? Entonces ahora queremos calcular las ecuaciones paramétricas de la recta tangente en este punto, ¿no? Bien, nosotros tenemos entonces, por las ecuaciones que doy aquí de las ecuaciones paramétricas de la hélice, que nosotros podemos poner el vector de posición escrito de esta forma. Directamente es como lo habíamos estado denotando, ¿no? Nada más lo puse en la otra notación. 2 coseno de t, seno de t y t. Y si nosotros directamente hacemos la derivación, muy sencillo, la derivada de coseno es menos seno, entonces me queda menos 2 seno de t, la derivada de seno es coseno, y la derivada de t con respecto de t es 1, ¿no? Entonces ya tenemos el vector tangente a cada punto de esta curva, ¿no? Entonces, para obtener las ecuaciones en este punto, el punto que le estoy dando aquí, pues tenemos que ver para qué t se cumple, ¿no? Aquí tengo que 0,1, pi medio, ¿no? Entonces tenemos que ver cada uno de estos valores para qué t tendría que ser. Digo, perdón, esto de acá. Y aquí se ve muy fácil, ¿no? Si yo, por ejemplo, t lo hago igual a pi medios, entonces me quedaría coseno de pi medios que 0, es el punto que tengo aquí. Seno de pi medios es 1, que es de acá, bueno, el punto que tengo acá, y ya, de pi medio está. Entonces, sí, efectivamente se ve que sí ocurre en t igual a pi medios, ¿no? Entonces, sustituyo ese valor de t para r', y entonces yo voy a obtener que r' en este punto tiene este valor, ¿no? Entonces, queremos sacar las ecuaciones paramétricas de la recta tangente que pasa por este punto y que tiene esta dirección en t igual a pi medios, ¿no? Se ve directamente que sale, ¿no? Entonces es bastante sencillo, ya sabemos que una recta paramétrica con esta dirección y que pasa por este punto, pues ya directamente tendríamos que x es igual a 0 menos 2 veces t, y es igual a 1 más 0 veces t, y z es igual a pi medios más una vez t, ¿no? Entonces son estas ecuaciones paramétricas para la recta tangente que pasa por ese punto. Y aquí más o menos digo, igual no es tan sencillo en en 3 dimensiones, intenté dibujar la, la tangente, ¿no? El vector tangente, ¿no? Este sería
R, bueno, más bien, pues sí, sería un vector con esta dirección, ¿no? Que pasa por este punto. Aquí se fijan, este de aquí que va de menos 2 a 2, tiene que ser la componente en X, porque es la que va de menos 2 a 2. Esta sería de 0 a 1, que es la componente en Y. Y este que va de 0 a pi medio. Aquí grafiqué de 0 a 2 pi, si se fijan, nada más por ver el eje de las zetas. Ve que grafiqué de 0 a 2 pi, pero bueno, queremos exactamente a pi medios, entonces sería, bueno, no, sería un punto por ahí más o menos, ¿no? Pero bueno, sí se ve más o menos, ¿no? Y es lo que les decía, ¿no? A lo mejor con esta curva es un poquito más fácil de explicar lo que les decía, que nos podemos utilizar la tangente para estudiarlo, porque imagínense, aquí ya va cambiando, ¿no? Entonces podemos ir viendo, cuando va cambiando la curva, podemos ir viendo cómo va cambiando el vector tangente. Por ejemplo, por un lado, si tuviera una curva más chiquita, más cerrada, que tuviera aquí un constantes de menores que 1, esto me define como un resortito más delgadito, ¿no? Las curvas son más pronunciadas, tiene que girar más rápidamente, y eso me implica que el vector tangente vaya cambiando más rápidamente. Tendríamos que estudiar los cambios de ese vector tangente. Me podría ayudar a ver qué tan cerrado es el giro, ¿no? Igual si lo hago más grande, compones como poner por aquí que puse el 2, pues ese vector sí va a ir cambiando, pero un poquito más lentamente, ¿no? Lo mismo si cambiamos aquí la componente en Z, ¿no? Aquí, por ejemplo, va subiendo de forma regular porque aquí nada más es 1, 2, 3, 4, va subiendo de forma regular. Pues si tuviera, por ejemplo, un exponencial de t en el eje de las zetas, pues se ve que va a subir muy rápidamente hacia arriba, ¿no? Entonces también me interesaría ver qué tan rápido sube esta curva, que también lo podríamos empezar a ver con el vector tangente. Faltaría como más información, ¿no? Pero ya podemos empezar a estudiar esta tangente con ese vector que tenemos definido, ¿no? Entonces nos hace falta definir otros vectores, que ya llegaremos a ellos, pero ya tenemos por lo menos un inicio, ¿no? Entonces, bueno, las componentes de aquí, o bueno, las ecuaciones de aquí, ¿cómo las saqué? ¿Quedó claro? O sea, ya tendrían, por ejemplo, todo para hacer este problema que les había puesto aquí. Yo no entendí muy bien cómo sacó ya al final las ecuaciones paramétricas. Entonces, bueno, la de arriba tendríamos que el punto sumarle lo que sacamos del vector posición tangencial, ¿no? Como aquí le hicimos, y ya nada Ajá, más nos daría las ecuaciones paramétricas de la recta tangente. exactamente, ¿no? Aquí lo voy a poner, a lo mejor lo que me faltó sería ponerlo un poquito más explícito esto. Por ejemplo, sabemos que las ecuaciones paramétricas de una recta está dada x es igual a x0 más Más. b1t. Ya sabemos que b1 es la componente en x del vector de dirección, ¿no? Y exactamente lo mismo, y es igual a y0, el punto por donde está pasando, más b2t veces, y z es igual a z0 más b3 por t, ¿no? Exactamente, ¿no? Y entonces exactamente lo que hice aquí, ¿no? Por ejemplo, x0, aquí tengo x0 es igual a 0, bueno, pues no se queda nada, y ya nada más me quedaría la componente en x del vector de dirección, que sería esta de acá, ¿no? Entonces nada más me queda menos 2t. Y lo mismo para y, aquí tengo 1, está pasando por el punto 1, pero no tengo componente en el vector de dirección, entonces nada más me queda 1 de aquí, y bueno, ya la componente z, pues sí tiene los dos componentes, ¿no? Entonces sería exactamente lo mismo, básicamente ya tenemos el otro problema, prácticamente está acabado, ya nada más sería básicamente poner estas ecuaciones, ¿no? Toda la demás información ya la tienen, ¿no? Y se fijan, pues podríamos ir hasta, no sé si alguno de ustedes ha jugado un poquito con GeoGebra o con matemática, por ejemplo, que se pueden ir haciendo animaciones y quedan ahí bastante bonitas, por ejemplo, que pudieran ustedes dibujar la curva y luego que le dijeran que fuera dibujando con un slider por ahí, podrían ponerle, que fuera dibujando los vectores tangentes a diferentes puntos de la curva, ¿no? Y se ve bastante bonito. Voy a intentar hacer una curva nada más para mostrarles cómo ayuda mucho a la visualización. Sí, creo que Maple no hace, bueno, yo con Maple nunca he hecho animaciones, pero con GeoGebra sí es muy sencillo. Pues la vez pasada animamos un puntito, ¿no?
Pero bueno, como ahorita realmente no me acuerdo bien cómo hacerlo, no les digo que lo hagamos ahorita porque a lo mejor nada más perdemos el tiempo ahí haciendo eso, pero voy a intentar, si quiere alguno de ustedes, inténtelo también hacer para nada, para... sí, bueno, GeoGebra es bastante útil, por ejemplo, para visualizar cosas de forma muy rápida, ¿no? También si quieren utilizar otros programas como Matemática, Maple, es obviamente como se paga, son programas un poquito más pensados en el usuario, entonces más simplificados, ¿no? Entonces cualquiera de ellos les puede surgir. Y si son ustedes les gusta sufrir, pues también tienen que, pueden utilizar programas para programar, ¿no? Como habíamos visto en Python, ¿no? Que les puede servir mucho para mejorar sus habilidades de programación y son cosas más sencillas, ¿no? Es que, bueno, estaba revisando el chat que de repente vi que tenía 25 mensajes sin leer, pero bueno, creo que ya se contestó todo lo que estaba ahí, ¿verdad? Bien. Pero bueno, de todos modos, ahí ¿cómo se llama? Bueno, le subiré un poquito si lo logro hacer de la animación esta que les comento, y si no, bueno, vamos viendo también otras cosas, ¿no? Pero sí es bastante útil para visualizar cosas, ¿no? Por ejemplo, esta curva, pues la hice ahí, ¿no? Y es más fácil trabajar con ella en lugar que les estoy diciendo yo. Y también es una de las ventajas que tenemos ahorita, con esta modalidad, porque cómo sufrían ustedes y cómo sufría yo cuando, por ejemplo, estaba trabajando con R3 y tenía que dibujarlo en el pizarrón, ¿no? Y entonces hay un dibujo todo feo y entiéndanmelo y cosas ahí bien abstractas. Aquí por lo menos lo feo ya lo puedo quitar, ya la abstracción y esas cosas, pues ahí sí ya. Pero bueno, por lo menos ya tenemos un pequeño ayuda, ¿no? Utilizando computadoras, ¿no? Pero bueno, déjenme continuar ya nada más para terminar esta parte, por lo menos que terminemos la parte de derivadas. Esto creo que entonces ya quedó, ya se puede hacer el problema pasado, ¿no? Pero si se fijan, entonces tampoco tengo ninguna limitante para considerar derivadas de orden superior. Igual que los hicimos para funciones de valores reales, pues yo puedo aplicar igual el mismo concepto como lo vimos ahora en derivadas de orden superior, pensando en las derivadas de la función que ya obtuve, ¿no? Por ejemplo, entonces, una segunda derivada, yo la puedo ver como la derivada de la función derivada, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera esta función con sus componentes, pues nada me impediría volverla a derivar o volver a aplicar el concepto de voy a sacar el límite de los vectores, de las rectas secantes que tengo para esta nueva curva definida por R', y exactamente lo mismo, lo puedo aplicar a sus funciones coordenadas, vuelvo a aplicar los límites, tal, y entonces voy a llegar que la segunda derivada del vector de posición, definida como la derivada, como les decía, de la derivada, denotada de esta forma, de forma más explícita, me va a quedar como la segunda derivada de cada una de sus componentes, ¿no? Y con la otra notación de vectores de dirección R, y J y K, ¿no? Entonces también es bastante sencillo, ¿no? Hablar de derivadas de orden superior. Por ejemplo, en el caso, como les decía, esta derivada o esta función que ya teníamos su derivada original, pues la podíamos volver a derivar, ¿no? Entonces tengo de aquí, yo tengo que tenía menos 2 seno de t, entonces ahora la derivada de seno es coseno, me va a quedar segunda derivada menos 2 coseno de t en la dirección de i. La derivada de coseno es menos seno, entonces me va a quedar menos seno de t en la dirección de j, y aquí ya no tengo una componente en k, ¿no? Entonces nada más me va a quedar este vector como una segunda derivada. Y podríamos pensar que también nos va a dar información sobre la curva, ¿no? De alguna forma, todo está relacionado a la curva, ¿no? Entonces, habría que ver, y ya llegaremos a esa parte. Ahora, por ejemplo, esta curva que sí se ve que va cambiando en el eje de las zetas, ¿qué me está diciendo su segunda derivada en donde ya no tengo una componente en z, ¿no? Todo lo demás, pues sigo teniendo, como son funciones trascendentes, pues voy a tener derivadas de cualquier orden para las que siguen, ¿no? Ya siempre se va a ir alternando el seno con el coseno y el coseno con el seno, ¿no? Pero, entonces, de forma general, ahorita nada, matemáticamente, sin pensar mucho en la interpretación, o cómo lo vamos a ocupar, pues podemos sacar entonces derivadas de cualquier orden, ¿no? Igual aquí podríamos sacar la tercera derivada, ya nada se va a alternar la función, cuarta derivada, quinta derivada y lo que sea, ¿no? Pero bien, entonces ya que tenemos definidas todas estas derivadas, pues hay que establecer las reglas, ¿no? Como hicimos igual en funciones
de valores reales, podemos tener unas ciertas reglas de derivación para estos vectores, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a considerar que tenemos las funciones vectoriales u y b. Voy a escribir c como un escalar y f una función de valores reales, ¿no? De hecho, este sería más estrictamente f de t, ¿no? Porque es una función que va variando, ¿no? Y entonces puedo definir estas reglas, ¿no? Por ejemplo, la derivada con respecto a t de u de t más b de t es igual a la derivada de u más la derivada de b, ¿no? Y todo eso ya está realmente bastante... Ya lo habíamos demostrado por un lado cuando trabajamos con derivadas de funciones reales, pero ahora también ya vimos cómo funcionan las transformaciones lineales en los espacios vectoriales, ¿no? Entonces vimos que la derivada es una transformación lineal y entonces está completamente justificado que podamos abrir la derivada de esta forma, ¿no? Ya cualquier función, en este caso es un vector, bueno, no pasa nada. No, bueno, ahorita todavía no, lo vamos a ocupar un poquito más, es que volví a abrir apenas el chat. Ahorita todavía no vamos a ver para qué nos sirven las derivadas de orden superior, pero después lo vamos a demostrar, ¿no? A lo mejor el siguiente viernes, no estoy muy seguro, depende de cómo vayamos avanzando, pero ya vamos a ver que de alguna forma nos va a ir ayudando a explicar mejor el comportamiento de la curva que estamos estudiando, ¿no? Pero bueno, entonces ahorita nada más vamos a establecer estas reglas, nada más para tenerlas claras. Por ejemplo, esta también está sencilla, no tengo una escalar que multiplica a la función vectorial u, entonces ya sabemos que por las mismas propiedades de linealidad, de transformaciones lineales de los espacios vectoriales, ya sabemos que básicamente las propiedades lineales las podíamos resumir en que se abrían las sumas y se sacaban los escalares, ¿no? Entonces, la derivada de c por u es igual a c por la derivada de u, que es igual a c por u', ¿no? Entonces, esta también está sencilla, sale directamente las propiedades. Luego ya podemos empezar a ver unas combinaciones. Ahora sí, como ya tenemos diferentes tipos de funciones, tenemos por un lado las funciones reales, las funciones vectoriales, entonces ya podemos ver combinaciones. Por ejemplo, que tuviera una función que está multiplicando a la función vectorial, entonces directamente aquí me queda aplicar regla de la multiplicación, ¿no? Entonces me queda la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Entonces, f' por t por u de t más f de t por u' de t. Igual, aquí todavía no estamos viendo cómo interpretaríamos una función que está multiplicando a una función vectorial, pero bueno, la cosa es que ya sabemos que pueden existir este tipo de operaciones, ¿no? Bueno, ahora, perdón por el ruido, es que vivo junto a una panadería y se les ocurrió ahora hacer mantenimiento, no sé qué sé yo, qué están haciendo, ¿no? Pero bueno, supongo que se escuchó porque se escuchó bastante fuerte esa, no sé qué estén haciendo. Pero bueno, entonces, como les decía, ahorita todavía no sabemos exactamente cuál es la interpretación o cuál es su aplicación que podríamos tener una función real multiplicada por un vector, una función vectorial, pero que sepamos que todas las operaciones que podemos hacer, ¿no? Ahora, por ejemplo, esta sí es algo que nos puede interesar posteriormente, la derivada de un producto punto o un producto escalar, ¿no? Ya habíamos visto que para vectores tenemos diferentes productos. Entonces tenemos el producto escalar aquí, en la propiedad 4, y el producto vectorial, la propiedad 5, ¿no? Ya llegaremos a su interpretación también, ¿no? Pero entonces, como buen producto que tenemos, igual, volvemos a aplicar las propiedades que ya conocíamos y entonces me queda la derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo, ¿no? Para el producto manteniendo el mismo producto, ¿no? No tiene sentido que cambiemos el producto. Si estamos con un producto escalar, pues mantenemos el producto escalar. Lo mismo con el producto vectorial. Entonces tenemos u, la derivada del primero, producto vectorial con el segundo, más el primero, producto vectorial con la derivada del segundo, ¿no? Entonces, los dos casos que tenemos para los productos con vectores, ¿no? En este caso, funciones vectoriales, ¿no? Y ya finalmente también regla de la cadena, ¿no? Por ejemplo, podríamos tener que de alguna forma ya estuvimos trabajando un poquito con él, con la regla de la cadena, pero entonces también si tuviéramos una función vectorial compuesta con una función de valores reales, entonces igual se aplica la regla de la cadena, entonces me queda la derivada de la función vectorial aplicada a la función de valores reales
multiplicada por la derivada de la función con valores reales, ¿no? Tal cual aplica la regla en la cadena. Y todas estas propiedades son demostrables, podemos ir haciendo componente a componente. Aquí nada más les hago, por ejemplo, la propiedad 4, que es la primera que tenemos diferente a lo que ya habíamos visto, para que vean más o menos, o para que vean más o menos cómo es el trabajar con ellas, ¿no? Aquí, por ejemplo, la propiedad 5 sale directamente igualita, no habría que hacer nada. Tiene un poquito más de chiste la propiedad 6, pero bueno, nada, ahorita me interesa más que nada que vayan viendo cómo cómo se ve que se van heredando, ¿no? Exactamente, se pueden combinar estas reglas con vectoriales, con las funciones que ya había estudiado, porque son linealmente, son transformaciones lineales, ¿no? Más que nada, habíamos visto que la derivada como tal, ¿no? No importa si la aplicamos a funciones vectoriales, bueno, a funciones vectoriales más que nada, es una transformación lineal y entonces se puede aplicar a diferentes partes, ¿no? Bien. Entonces, vamos a ver rápidamente, ya que me alcance el tiempo para terminar esta parte de derivadas. Aquí les ponía un poquito de integrales, porque ya en la siguiente, bueno, los dejo que revisen un poquito de las integrales, si no ya lo terminamos de ver la siguiente clase, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver, como les decía, la demostración de la propiedad 4, que es el producto escalar. En este caso ya sabemos que como u y b son funciones vectoriales, los podemos ver de esta manera, ¿no? Entonces, la función vectorial u está definida por sus funciones coordenadas, en este caso le llamé F1, F2 y F3, y la función vectorial B está definida por las funciones G1, G2 y G3, ¿no? Sabemos que el producto escalar, directamente, si lo aplicamos a estas funciones, sería el producto componente a componente, ¿no? Ese ya lo tenemos definido, entonces sería F1 por G1 más F2 por G2 más F3 por G3. Y esto, si se fijan, si lo quiero poner en una notación más compacta, podemos utilizar la notación de sigma que ya habíamos definido cuando empezamos a ver la suma de rima, ¿no? Bueno, un poquito antes de la suma de rima, pero bueno, básicamente cuando empezamos a trabajar con integrales, definimos esta notación de sigma, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí tengo 1, 1, 2, 2, 3, 3, entonces lo podría poner con esta notación más compacta, ¿no? F de I de T por G de I de T, con I variando desde 1 hasta 3, ¿no? Entonces, cuando I es igual a 1, este es F1 de T por G1 de T, más, ahora cuando I es igual a 2, F2 de T más G2 de T, si se ve que se va dando todo, ¿no? Entonces, esta notación igual la podríamos tener para cualquier dimensión con la que estemos trabajando, ¿no? El producto escalar sí lo podemos aplicar a cualquier dimensión, el producto vectorial es un poco más complejo, pero por lo menos el producto escalar, como lo tenemos así definido, lo podríamos aplicar para cualquier dimensión, ¿no? Entonces, ya tenemos esta notación y directamente la aplicamos, ¿no? Entonces, si quiero sacar la derivada del producto escalar de U con B, yo puedo sacar la derivada de esta sigma que tengo aquí, ¿no? Esto es la derivada de sigma de F de I por G de I, ¿no? Ahora, aquí también, como les decía, o como ya hemos insistido, es un operador lineal, ¿no? Aquí, igual, no me acuerdo si ya he ocupado la palabra operador, pero operador es básicamente lo que estoy utilizando para sacar la operación, ¿no? Por ejemplo, el operador raíz le saca la raíz cuadrada a un número, el operador seno le saca el seno a un número, ¿no? Aquí tengo el operador derivada, que es lo que le saca la derivada, ¿no? Entonces, por ser un operador lineal la derivada, entonces yo puedo, en lugar de sacar la derivada de la suma, puedo sacar la suma de las derivadas. Nada más los intercambiamos, ¿no? Y entonces, como yo voy a sacar ahora la suma de las derivadas, entonces puedo aplicar, y estas son funciones de valores reales, yo puedo ir directamente a aplicarse el concepto, ¿no? Entonces voy a tener la derivada del producto, me va a quedar fi prima, aplicado, bueno, de t, por gi de t, más fi de t por gi prima de t, ¿no? Es decir, nada más aplicamos la operación de producto a las funciones, ¿no? Y entonces, ya que tengo esta notación aquí, pues también podría ahora regresarla, ¿no? Yo sé también cuando vimos las propiedades de la función sigma, que podrían repartirla nuevamente. Entonces aquí voy a abrir la operación, igual, esta operación también se puede hacer porque es lineal. Y entonces tengo ahora la suma de fi' de t por gi de t, más la suma de fi de t por gi de t. Déjenme, vuelvo a hacer también un hincapié que este operador es el operador suma, ¿no?
suma infinita si quieren, suma finita, suma de 3 elementos, pero no le vayan a decir sumatoria, ¿no? Esa cosa no existe, ¿no? Pero aunque lo van a encontrar muchas veces que lo dicen, ¿no? Pero bueno, nosotros seamos, que suena muy chistoso, ¿no? Yo siempre me acuerdo de mis profesores, decían, si quieres utilizar suma, ¿por qué no utilizar la palabra productorio, ¿no? Porque también tenemos otro operador, que es así, ¿no? El operador I, pi, por ejemplo, de fi, gi, con i igual a 1 hasta n, y aquí estaría haciendo el producto de n valores de f por g, ¿no? Y esta cosa, a este pi no le llamamos productorio, no es el producto de n valores, de infinito, como quieran, ¿no? Entonces lo mismo pasa con las sigma, ¿no? Pero bueno, este será como paréntesis para volver a hacerlo explícito. Entonces tenemos la suma que la aplicamos a las f' por g y a la f por g', ¿no? Y esto de aquí ya sabemos, por esta notación que tenemos acá, ya lo estoy borrando, por esta notación que tenemos aquí, que lo puedo ver también como un producto escalar, ¿no? Entonces, regresando, regresando a esta notación de acá, entonces lo puedo poner así, ¿no? Entonces, va a ser u' de t por b de t, funciones vectoriales, y u de t por b' de t. Ya sabemos que las componentes de u son f, y las componentes g son de b, ¿no? Entonces lo podemos establecer así, ¿no? Entonces ve que claramente nada más utilizando las propiedades que tenemos y la definición, podemos abrir el producto a esta forma, ¿no? Y les digo, exactamente es lo mismo para el producto vectorial, ¿no? Si quieren ahí echarle un ojo, si les interesa, bueno, inténtenlo. Si les interesa y tienen dudas, pues lo podemos revisar también, pero ahorita más que nada es para demostrarles que sí, sí, es más, como les digo, sí lo van a ver. Yo creo que la mayoría, del 90% de las personas con las que trabajan van a decirle sumatoria, pero bueno, oficial se supone que no es una palabra que exista en la real, ¿no? Pero bueno, tampoco es que los vaya a reprobar si me ponen sumatoria en alguna tarea o algo por el estilo, ¿no? Digo, ahí sí es al gusto, ¿no? Pero bueno, pues ya lo que les digo, nada más que quería como ver, que vieran que sí se puede hacer la demostración de estas propiedades, ¿no? Inténtenlo si les interesa, como les decía, y si lo podemos platicar, si se atoran en un punto, o bueno. Ya déjenme, veo nada más para terminar, porque bueno, ya nos dieron las 10. Este último resultado es un ejemplo muy, muy sencillo, pero con un resultado muy importante, que es lo que les había comentado hace rato, ¿no? Que decíamos, bueno, parece ser que esta función que tengo aquí, parece ser que este vector R, evaluado en 1, es perpendicular a R' evaluada en 1, ¿no? Bueno, así muy a ojo podría uno pensarlo, pero vamos a ver si esto siempre ocurre o no es cierto, ¿no? Entonces lo que quiero, eso yo también pensaría que cada vez que alguien dice esto mató un perrito muere, pero bueno, aquí. Pero bueno, vamos a nada más a demostrar si sí es cierto que lo que pusimos ahí o lo que parecía visualmente que está ocurriendo o no, ¿no? Entonces, aquí les pido demostrar que si la norma de R de t o la magnitud, ya saben que norma y magnitud son sinónimos, es igual a una constante, entonces R' de t es ortogonal a R de t. Exclusivamente esto se va a ocurrir, es decir, que forman un ángulo de 90 grados o que son perpendiculares, cuando la norma de esta función es constante. Vamos a ver ahorita cómo sería y nos regresamos rápidamente al problema pasado y vemos si se cumple, ¿no? Entonces, fíjense que en este caso, nosotros podemos recordar de lo que ya habíamos visto, que si nosotros sacábamos el producto escalar de una función consigo misma, nos daba la norma al cuadrado, ¿no? Si recuerdan cuando vimos funciones nada más reales, cuando vimos vectores, no pensaba en funciones vectoriales, sino como vectores, pero nada impediría que se cumpliera también con las funciones vectoriales, ¿no? Tiene todas las propiedades de los vectores. Entonces, si yo saco la función vectorial, producto escalar consigo misma, me va a quedar la norma al cuadrado de la función directamente, ¿no? Y obviamente esto de aquí, así como la tengo definido, me estaría diciendo que la norma está como una c al cuadrado, ¿no? Yo aquí estoy partiendo de aquí, ¿no? La norma es igual a una constante. Lo que queremos llegar al punto que queremos demostrar es si son perpendiculares o no.
ahorita estoy partiendo de que la norma de la función vectorial es constante. Entonces directamente aplico esta definición aquí y vamos a derivarla entonces. Entonces, ejemplo, derivando el producto escalar de R consigo mismo sería igual a derivar, por otro lado, si derivo de este lado también, ¿no? Entonces, es la derivada de C al cuadrado, ¿no? Obviamente esto es una constante, aunque esté al cuadrado sigue siendo una constante, entonces su derivada tal cual es igual a 0, por un lado. Por otro lado, podemos derivar esto de aquí que ya demostramos y directamente aplicamos la definición. Entonces sería R' de t, producto escalar con R de t, más R de t, producto escalar con R' de t, ¿no? Estamos aplicando función por función, ¿no? Esto obviamente, esto de aquí es igual, esto de aquí es igual a esto de acá, porque ya sabemos que como funciones escalares, por su definición, las podemos intercambiar, ¿no? Es lo mismo multiplicar f, como lo tenía aquí definido, f por g, que g por f, ¿no? No cambia el producto, ¿no? Entonces, podemos escribirlo de esta forma. Como esto es un escalar, no importa, y entonces lo único que me queda es que el producto escalar de R' con R es igual a 0. Y nosotros sabemos que cuando este producto escalar de un vector con otro es igual a 0, entonces forzosamente tienen que ser perpendiculares. Entonces se cumple que si la norma de la función vectorial es una constante, entonces forzosamente el vector posición y el vector tangente son perpendiculares, que es lo que les pongo aquí, ¿no? Si una curva es entonces, si una curva está sobre una esfera, por ejemplo, que tiene una magnitud constante siempre de vector de posición, entonces el vector siempre va a ser perpendicular al vector de posición de R, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, nada más rápidamente aquí, para regresar, y ya dejamos pendiente esto de los vectores. Quería regresar a esta de acá, ¿no? Esta, por ejemplo, vamos a poner como un paréntesis. ¿Cuánto es para esta curva la norma de R de t? O mi pregunta, ¿es esto constante para esta función? Para ver si este vector y este son perpendiculares, ¿no? Entonces, esto de aquí, ¿qué me da? ¿Cómo sacaría la norma de esta función definida por esto de acá? Pues directamente los elevamos, ¿verdad? Aquí me quedaría la raíz de esta componente al cuadrado, que sería el cuadrado de raíz de t, me quedaría nada más t, más la componente al cuadrado de esto de acá, ¿no? 2 menos t al cuadrado. Y esto es igual a la raíz de t más 4 menos 4 veces t más t cuadrada. Y esto es igual, aquí ya chiquito lo dejo, me queda 4 menos 3t más t cuadrada. Entonces la pregunta, que parezca una pregunta capciosa, pero ya una pregunta ya para terminar con esto, ¿la norma de esta función vectorial es constante? ¿Qué me dicen? Le digo, aunque parezca que es una pregunta capciosa, nada más como para terminar, espérenme, apenas voy a abrir el chat. No Pero no exactamente. se supone que depende de los valores que tome t, ¿no? Pero aparte no puede tomar valores negativos porque se indeterminaría. O no Pero además existiría. por lo mismo que dices, como depende de los valores que tome t, entonces no puede ser constante, porque va a depender de t. Tendría que ser que nunca cambia, ¿no? Sin importar cómo sea t. Por ejemplo, rápidamente aquí lo pongo nada más para no ocupar mucho espacio ahí, en esa función. Si tuviera esta función, aquí lo voy a poner en chiquito. Si r de t es igual a coseno de t i más seno de tj, ¿cuánto vale la norma de r de t? Así rápidamente antes de irnos. 1. 1. Exactamente, ¿verdad? Aquí vale 1 y este sí es una constante.
sin importar que t ocupemos. Entonces, para un círculo, exactamente como lo que tengo aquí, ya ven que es la ecuación de un círculo en el plano, para un círculo sí va a ocurrir que el vector de posición y el vector tangente forman un ángulo de 90 grados, siempre, sin importar en cómo vaya el círculo barriéndose, siempre van a formar un ángulo de 90 grados, ¿no? En el caso pasado, aunque parecía en ese punto que podría ser perpendiculares, no se cumple que siempre sea perpendicular, ¿no? En otros casos podría ir variando un poquito el ángulo, ¿no? Pero entonces ya tenemos un criterio para ver cuándo sí se pasa esto y cuándo no pasa esto, ¿no? Entonces, bien, ya después nada más quería un poquito hablar sobre las integrales. En este curso, como tal, nos vamos a enfocar más que nada en derivadas. Vamos a estar trabajando siempre con derivadas. Hasta el curso siguiente empezamos a enfocarnos un poquito sobre las integrales vectoriales, ¿no? Pero aquí nada más, como ya estamos empezando con estas funciones, pues podemos ver que rápidamente se cumple. Digo, ahorita nada más es como que se los comento muy fácil. Digo, si se fijan, no es mucho, pero échenle un ojo, ¿no? En realidad, aquí lo que tenemos que la integral de una función vectorial la podemos aplicar a cada una de sus componentes y entonces voy a tener que es la integral de cada componente, de cada función coordenada, ¿no? Entonces también va a ser muy sencillo trabajar con ellas, porque si tengo, digo, ya después se los dejo que lo revisen con calmita y igual lo discutimos mañana. Si tengo esta función con la que hemos estado trabajando, pues va a ser la integral de la componente en I, la integral de la componente en J y la integral de la componente K. Sería este valor y este valor. Más una constante. Obviamente aquí la constante, como estoy trabajando con vectores, pues tiene que ser un vector constante, ¿no? No es la única cosa que va a cambiar, ¿no? Y podrían obtener integrales indefinidas o integrales definidas, que es exactamente lo mismo, ¿no? Yo encuentro la antiderivada y le evalúo los puntos, ¿no? Utilizando el teorema fundamental, pues ya sé que se puede hacer así directamente. Pero bueno, los dejo que la siguiente hora revisen un poquito estas integrales, nada más para que lo tengan como concepto, aunque les digo que no ahondaremos mucho más en ellas, hoy no es constante, ajá, hoy no. Bueno, les dejo que revisen esta parte y ya mañana checamos un poquito y hacemos unos problemas, ¿no? Digo, unos ejercicios porque, bueno, ahorita así como que analizamos las propiedades de las derivadas, vimos unos ejemplos muy, muy rápidos, pero bueno, ya la clase, la próxima clase ya hacemos, bueno, mañana hacemos unos cuantos problemas, vemos que todo quede claro, calculamos unas tangentes, vemos algunas integrales y ya, entonces terminamos y nos vamos ahora sí el siguiente jueves, porque el lunes no nos vemos, el siguiente jueves a ver longitud de arco, que también van a ver, como les decía, que es algo sencillo. Bueno, antes de este tema, porque bueno, obviamente apenas lo van a revisar y lo veremos nosotros con calma. Hasta aquí, digamos, lo que vimos, ¿hay alguna duda? Creo que es sencillo, ¿verdad? Nada más la derivada de las funciones vectoriales. A lo mejor sí es un poco largo el proceso para llegar a la solución, pero ya que la tenemos definida, pues sí, derivamos cada una de las componentes y es sencillo y se aplica exactamente todos los conceptos que ya teníamos definidos, ¿no? Pero bien, entonces, si ya no hay dudas, no hay ningún problema de lo que vimos hasta aquí, bueno, por hoy soy libre, nos vemos entonces mañana para ver estos problemas, ¿no? Ya para ver un poquito más aplicada la clase y revisar bien conceptos de las integrales. Nos vemos, profesor. Luego. Gracias, Hasta luego. profesor.